Bienvenidos a nuestro canal. Reciban cada uno de ustedes un caluroso abrazo. Y nos gusta que nos escriban, que manden sus inquietudes, sus preguntas. Las preguntas son: ¿por qué es que Jesús, cuando venga por segunda vez, se quedará en el aire? ¿Por qué no llegará aquí a la tierra? ¿Por qué no tocará la tierra? ¿Cuál es el propósito? ¿A qué se debe que Jesús se quedará en el aire? Y la otra inquietud del mismo pasaje, en la última frase del versículo, que dice que así estaremos siempre con el Señor. Muy bien, entonces vamos a responder a esta inquietud. ¿Por qué Jesús quedará en el aire? ¿Y cómo es eso de que estaremos siempre con Él? Veamos entonces nuevamente al pasaje de estudio, Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 17, que dice así: Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, la primera frase de este versículo que analizaremos y resolveremos dice: para recibir al Señor en el aire. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que Jesús quedará en el aire? ¿Por qué no tocará la tierra? Muy bien. El texto en mención que estamos estudiando fue escrito por el apóstol Pablo. Pablo fue un erudito de la Biblia, un conocedor de las Sagradas Escrituras, conocedor del pensamiento de las ciudades, de las naciones de aquel entonces. Y imagínense ustedes que Pablo fue preparado bíblicamente por uno de los grandes doctores de la ley de aquel entonces. Nos referimos a Gamaliel. En cada viaje, en cada lugar que él iba a predicar el Evangelio, él conocía el contexto, la cultura y la vida social y religiosa de los pueblos. Y más aún, cuando Pablo llega a Grecia, porque en Grecia estaba asentada Tesalónica, una de las grandes ciudades que tenía Grecia, y es donde también él dirige su carta a los tesalonicenses. Y cuando él llega a Grecia, ustedes pueden imaginarse que lo invitaron para que vaya a hablar allí al Areópago, un lugar especialmente donde se reunían los epicúreos, los estoicos, los grandes filósofos de aquella época, grandes pensadores. Y es más, Grecia tenía sus grandes dioses. Ellos rendían culto a sus dioses extraordinarios, como por ejemplo Zeus. ¿Quién fue Zeus? El dios de las nubes, el dios de las tempestades, el dios de los relámpagos. Era el que controlaba todo eso. Tenían otro dios, el dios Helios. Este dios era el encargado de controlar el sol, el calor, el fuego, ¿verdad? Y el encargado de controlar la atmósfera, de controlar todo el aspecto meteorológico, los vientos, el aire, era Eolo. Eolo era uno de los dioses más temidos, porque cuando se desencadenaba un problema meteorológico, ráfagas de viento, huracanes, todo el mundo pensaba que Eolo estaba molesto, estaba amargo. Y cuando todo estaba en paz, no habían problemas meteorológicos, ¿no? De los vientos sobre todo, pensaban que, bueno, el dios Eolo estaba descansando, estaba tranquilo, en fin. Eran los dioses que controlaban todo. Eolo era el dios que controlaba el aire, controlaba el viento. No había otro dios más poderoso fuera de él. Y el otro dios también que consideraban era
el dios de los mares, Poseidón. Bien, esa era la mente del pensamiento griego. Pablo, conociendo este pensamiento, es que escribe este pasaje bíblico a los tesalonicenses. Y eso no es todo. Grecia, en Atenas, existe hasta el día de hoy un monumento, de repente involuntariamente recordando el culto a estos grandes dioses. Entonces, considerando este aspecto, considerando este detalle, cuando San Pablo escribe a los tesalonicenses, les dice que Jesús, cuando venga, estará en el aire. Lo que estaba diciendo Pablo era que el único ser, el único Dios que tiene poder de los vientos, de la meteorología, del aire, el único que tiene poder para controlar todo, incluyendo el universo, el único Dios de los dioses, que Dios Zeus, ni Dios Eolo, ni otro tipo de Dios, es el gran Dios y creador del universo, nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Pablo dice que cuando venga Jesús, Él estará en el aire para demostrar que el único ser que tiene control no solamente de la tierra y del mar, sino que también tiene control del cielo, de los vientos y del universo entero. En segundo lugar, ¿por qué es que Jesús quedará en el aire? Es porque, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, todo ojo verá a Jesús. Va a estar en el aire porque de todos los ángulos de la tierra, toda la gente podrán apreciar y ver a Jesús para que se cumpla lo que está escrito en la palabra de Dios. Y en tercer lugar, también porque San Mateo capítulo 24, versículo 31 dice que cuando Jesús venga, enviará a todos sus ángeles a todo el mundo para recoger a todos sus redimidos y llevarlos ante la presencia de Jesús. Entonces, no olvidemos esta frase. Cuando Pablo dice que Cristo Jesús quedará en el aire, es porque para que el mundo sepa que Cristo tiene el control de todo, del cielo, de la tierra y del mar. Porque ustedes saben que antes que Jesús venga, este mundo estará envuelto en una idolatría total, adorando a cualquier cosa, pidiendo paz y tranquilidad y solución a sus problemas a cualquier objeto, a cualquier cosa, menos a Dios. En segundo término, Jesús estará en el aire. ¿Por qué? Para que todos podamos ver a Jesús. Y en tercer lugar, porque ahí, en la parte alta, podrá reunir a todos sus redimidos para llevarlos al cielo. La segunda frase que dice en la última parte del versículo, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Será que estaremos ahí? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? ¿Para siempre? Pero si nosotros cogemos otra versión bíblica, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente en esta versión. Dice, entonces estaremos con el Señor para siempre. ¿Qué dice esa versión? Estaremos con el Señor para siempre. Miren, pareciera que difiere un poquito con la Reina Valera. La Reina Valera dice, y así estaremos siempre con el Señor, dando a entender que ahí estaremos siempre. Pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque en San Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3, dice que cuando Jesús se fue al cielo, Él prometió. ¿Qué prometió? Que cuando llegue al cielo, iba a preparar mansiones
un lugar donde los redimidos van a ir a vivir. Entonces, cuando Jesús venga y estén todos reunidos ahí en el aire, todos los redimidos, con todos los ángeles, todos encabezados por Jesús, iremos al cielo y ahí en el cielo se nos dará la bienvenida. Por eso están estos versículos de la bienvenida. San Mateo capítulo 25, versículo 34, que dice: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Entonces, esta expresión, y así estaremos siempre con el Señor, o estaremos con el Señor para siempre. Claro, no hay ninguna duda, con Cristo vamos a estar siempre, estaremos por la eternidad con Jesús, pero no en el aire, estaremos siempre con el Señor en las moradas celestiales, el lugar donde Él nos fue a preparar. Muy bien, esperamos que haya satisfecho las inquietudes de estas preguntas que nos han hecho llegar. Sin embargo, quiero leerles un pasaje bíblico en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20, que dice así las Sagradas Escrituras. Capítulo 22, versículo 20. Dice: el que da testimonio de estas cosas dice, hablando de Jesús, ciertamente vengo en breve. Y el apóstol Juan exclama y dice: amén, ven Señor Jesús. Que esta exclamación, este sentir, este deseo, también sea tu deseo, sea tu aclamación, sea tu esperanza, sea tu sueño de ver muy pronto a Jesús viniendo en la nube de los cielos. Que Dios te bendiga.